cotidiana que nos hacemos en todo el mundo, no exclusivamente en Colombia, está relacionada con la violencia que logramos ejercer, incluso en escenarios en los que no esperaríamos que ocurriese. Pensamos, por ejemplo, la violencia que ocurre civil, las guerras que están extendidas en todo el mundo. De hecho, si nosotros hacemos una brevísima consideración de la historia, nos encontramos con fenómenos absolutamente violentos a lo largo de toda nuestra existencia. Hegel decía que los años felices parecen ser ajenos a la historia humana. Y esto lo encontramos en todos los países. Por supuesto, nosotros como colombianos tenemos en la mirada las historias aterradoras, las masacres, las escuelas del terrorismo, y a veces podemos vivir un poco disociados de esa realidad y pensar que forma parte de un grupo de personas que están allí y no que forma parte de la cultura violenta que tenemos como personas y que tenemos también con algunos rasgos particulares como colombianos. Por supuesto, nos resulta más cómodo pensar que el malo está allá, que yo no tengo nada que ver. Con esto no estoy diciendo, obviamente, que no hemos participado en masacres, obviamente que no podemos decir que nosotros somos Hitler, o tampoco Pol Pot, pero la pregunta sobre cómo puede ocurrir como personas que nuestra advertencia moral se nuble ocurre en escenarios aterradores y en escenarios cotidianos. Vamos a verlo con un poco más de detalle. Un hito particular sobre esto lo establece un libro clásico, Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, que además les recomiendo intensamente que consulten. Está vinculado efectivamente a una historia que nos permite conocernos un poco más como personas. Esta persona, este funcionario, cuento a los que no lo conozcan con más detalle la historia, al terminar la Segunda Guerra Mundial, nos empezamos a hacer una serie, pues se empezaron a hacer las personas de esa época, una serie de preguntas, no ya sobre los grandes monstruos, sino sobre el funcionario pequeño, sobre la persona que uno podría considerar como común y corriente, como la persona de la puerta de al lado, que participó en denunciar a su vecino, que participó en llevar las cuentas de los crímenes que se establecían, que hizo otra serie de daños. Eso también ha ocurrido en Colombia en las masacres. Por ejemplo, cuando vecinos del mismo barrio, del mismo pueblo, de alguna forma inducían a que fuera asesinada una persona a su lado, una persona que había convivido con él, que hacía mercado con él, que participaban de las actividades del lugar. Esa misma pregunta se la hace Hannah Arendt al ver a este funcionario, a este personaje que se encargaba de llenar libros, de hacer estadísticas y que actuó así, como un funcionario, como una persona que desempeñaba una serie de tareas administrativas en una completa desconexión de aquello que esos números significaban, de esos números que significaban personas. Esa pregunta no se la hace exclusivamente Hannah Arendt, esa pregunta está también en nosotros en muchas ocasiones, porque nos resulta más cómodo pensar que nosotros no somos capaces de hacer cosas atroces. Y eso sí nos resulta más cómodo, pero no es la realidad que uno observa cuando revisas, aunque sea solamente por encima la historia. En nuestro país, por supuesto, han ocurrido fenómenos notablemente crueles. Me viene a la mente el caso del collar bomba, y con esto recuerden que en Colombia todo el mundo ha disparado. Entonces no se trata no nos metamos en un juicio político sobre la historia, que no es el objetivo de esta conversación, sino de entender la mente humana y la mente violenta humana. Por supuesto, voy a omitir muchos otros enfoques que hablaremos en otro momento, que están relacionados con el cerebro sobreviviente, con el modo como construimos sociedades, solamente para decirlo por encima. Nuestras primeras civilizaciones
hicieron cosas que en este momento nos parecen cruelísimas, pero que no están lejanas a los fenómenos crueles de finales del siglo XX e incluso en los 20 años que llevamos de este nuevo siglo. Pensaba en el collar bomba porque requiere una gran crueldad, es decir, es deshumanizar a la persona, es utilizarla como un objeto, es llevarla a una tortura aterradora, y sin embargo las personas que lo hicieron pueden mantener incluso, no solamente ellos, Pol Pot, Hitler y tantos otros que podríamos sacar en la lista, pueden seguir considerando que fueron actores morales justos. Hay una acción de justificación que es la que quiero que discutamos hoy con este planteamiento de Bandura del que vamos a hablar sobre la desconexión moral. No es exclusivamente, por supuesto, estos casos. También puedo comentar el lanzar un cilindro bomba contra una iglesia en Bojayá, o también atentar contra las personas que cruzaban la avenida de los francotiradores en Sarajevo y que sencillamente iban a hacer mercado y tenían que cruzar por allí, y otro les disparaba desde lejos y lo consideraba un acto justo de moral, que ya vamos a ver cómo lo podría entender en esa dinámica Bandura. También el caso de Pol Pot, aquí estamos viendo los cráneos acumulados de esta acción, y Pol Pot era un tipo formado en Francia, de las, entre comillas, élites culturales, y que se decidió a construir un país nuevo, y para construir un país nuevo hizo cosas absolutamente atroces y que murió argumentando, tanto él como otros de sus grupos, que sus acciones fueron moralmente válidas. Pueden existir fenómenos un poco menos directamente agresivos, pero igualmente mortales. Pueden ocurrir también fenómenos organizados de corrupción que reclaman una desconexión moral porque causan un daño objetivo, que podemos verlo tanto en la explosión del puerto de Beirut, que causó esta devastación el año pasado y que coloca al país en una situación absolutamente atroz, pero también aquí con el cartel de la hemofilia y con robarle dinero al Estado para las obras que permiten la destrucción de puentes que matan personas, o para robarle al sistema de salud que acaba conduciendo a la muerte de personas que no tienen recursos para acudir a sistemas de salud privados. Y nosotros sabemos que el robo a la salud en Colombia es un fenómeno supremamente frecuente. También cuando observamos fenómenos como la agresión a adultos mayores. No estoy diciendo que un adulto mayor en concreto, una persona concreta, no puede ser difícil, pero coger a golpes a una abuela porque cogió una papa te tiene que hacer preguntas psicológicas profundas. Ahora, eso sin embargo uno puede mantenerse como en un cierto pedestal y decir, bueno, pero estas son crímenes atroces, es un político corrupto como la inmensa mayoría de los políticos, es tal cosa, es esta persona que consumía drogas y tal cosa, etcétera. Pero luego te encuentras la persona que viola al niño y que viola incluso a bebés. Esto ha pasado el año pasado. Pero y cuando se agrede en redes sociales aprovechándose del anonimato, o cuando en una empresa utilizas un modelo de evaluación como el 360 y te aprovechas del anonimato de la prueba para agredir a la persona, hacer juicios dolorosos sobre esa persona, hacer un acto objetivamente lesivo con una persona con la que te tomaste un café ayer, o cuando agredes a un profesor, cosa que está ocurriendo con mucha frecuencia en muchas partes, o cuando utilizas un modelo de evaluación para hacer un juicio aterrador sobre tu par, sobre la persona que trabaja contigo, o nuevamente sobre un profesor, o cuando te copias en un examen de ética, o cuando agredes sexualmente a un paciente o a un cliente en psicoterapia, o
maltratas sus decisiones y sus elecciones porque no eres suficientemente cuidadoso. Hay diferentes niveles y esta pregunta se la hace Albert Bandura, un psicólogo canadiense muy reconocido, uno de los 4 psicólogos más citados según algunas recopilaciones, y que sigue vivo en este momento, en el momento que estoy grabando esto, en enero del 2021, en este momento tiene 95 años y sigue vivo. Pues esa pregunta se la hace él y se la hace comenzando, al menos comenzando, digamos, en el reconocimiento con ese famoso experimento del muñeco bobo que les recomiendo que revisen nuevamente. También uno piensa, bueno, y esta situación no es tan bien vinculada cuando tú tomas a un compañero de curso y comienzas a burlarte agresivamente de él y te aprovechas del anonimato de las redes para decirle que no cumple el estándar de belleza y no tengo una excesiva responsabilidad personal cuando esta persona se suicida, o no me da miedo, no me detengo. Y esta es la primera pregunta que quiero que nos venga a la mente en el caso de Bandura. Suponemos que existe una función autorregulatoria moral, al reconocernos como agentes morales y el segundo al considerar lo dañinos que pueden ser nuestros actos. Dañinos que son desde matar a las personas, todas estas cosas atroces que hemos visto, pero más cotidianamente cuando me aprovecho de poder escribir anónimamente, cuando me aprovecho de que no puedo ser vigilado, de que no hay posibilidad de que se me vigile, cuando me justifico porque otras personas lo hacen, o cuando me justifico porque hay cosas peores. A estos mecanismos es a los que se refiere el modelo planteado por Bandura. Y por supuesto nosotros que vivimos en un entorno particularmente violento, es nuestro país, pero evidentemente hay otros países mucho más violentos que han también pasado por estas situaciones. Bueno, la verdad es que en Colombia no tenemos muchos más países que sean tan violentos como Colombia, pero bueno, no forma parte de nuestra discusión aquí. Pero existe ese riesgo de que nosotros utilicemos esa misma experiencia para tener un sesgo de validación, como decir yo no puedo ser capaz porque tengo este recorrido, porque tengo esta cosa, o asumir que existen unos violentos y que a mí no me pasa porque considero que lo violento es esas cosas aterradoras y no aprovecharme en la organización de la prueba 360 o en la universidad del modelo de evaluación o en las redes sociales de utilizar una cuenta falsa. Se ha vuelto todo un fenómeno, por ejemplo, las falsas denuncias. Eso es un fenómeno llamativo y sé que se ha extendido notablemente. Por supuesto hay casos tremendos en organizaciones, cuando has empujado a personas a una situación y que tú sabes, y la pregunta de Bandura es, ¿cómo no ocurre esa conexión con la evaluación previa, con el control previo de nuestro juicio moral, de reconocernos como actores morales? Existe también en esto el considerar, y ya lo veremos más adelante con uno de los mecanismos que propone Bandura, el considerar que yo tengo más derechos que otro, o mejor, que otro tiene menos derechos, que es distinto a mí, cuando utilizamos el usted no sabe quién soy yo. Y si hay un fenómeno que es muy propio nuestro, pasa por supuesto en otras culturas, que es el tratar al otro como una especie de sirviente devoto, es decir, el considerar que algunas ciertas posiciones me permiten que yo trate al otro como si fuera un esclavo, para decirlo más claro. Y por supuesto los profesionales también lo hemos hecho. Ese tipo de preguntas es a las que pretende responder Bandura, que quiero que consideremos ahora. Aquí tienen unas imágenes del célebre experimento con el muñeco bobo, que como ustedes saben, él primero deja que los niños jueguen con este muñeco inflable, luego dejan que los niños observen a un adulto golpear al muñeco y luego descubre o señala cómo estos niños aprenden ese modelo de agresión. Hay otras investigaciones interesantes sobre esto. A mí me parece muy interesante la investigación de María Cristina Tenorio en Ladera, en Cali,
donde ella evalúa y, y señala, subraya cómo la intensidad de la violencia está más asociada al modelo de crianza del padre y las formas de violencia. Hay una genealogía de la violencia que viene aprendida por vía materna. El tipo de violencia que hace la abuela se parece al tipo de violencia o tiene una cierta continuidad con el tipo de violencia que ejerce la madre y luego el que ejerce el hijo o la hija. Este aprendizaje de los modos de violencia tiene un desarrollo posterior ya más en psicología cultural sobre este fenómeno. Pero aquí vamos a meternos un poco en el modelo de desconexión moral de Bandura. Recuerden que este psicólogo particularmente trabaja en el aprendizaje cognitivo social y se enfoca en esta pregunta sobre el autocontrol de la conducta. Los juicios que se hacen sobre esa conducta previa, cuando estoy empezando a ponerme en la tarea de hacer eso, y por supuesto las reacciones afectivas que ocurren. Y por eso plantea él ese modelo, ese panorama sobre la desconexión moral. ¿Qué es lo que señala particularmente? Cómo la persona justifica sus conductas reprobables o cómo se desvincula de los efectos de las consecuencias negativas de su comportamiento. Y se concentra particularmente en ese aspecto, en cómo no ocurre ese freno previo emocional que debería estar vinculado al juicio sobre el acto concreto de él como agente moral. Entonces hay 3 elementos básicos que quisiera remarcar aquí. Primero, el reconocimiento de la persona como un agente moral, como una persona responsable de sus actos y que hay la función autorregulatoria que debería tener, esperaríamos, de ese juicio moral previo del acto. Y por supuesto, la interpretación de la conducta lesiva, ese asumir o no las consecuencias del propio acto. Por supuesto, estos mecanismos de desconexión moral ocurren en el escenario de la persona como agente moral. Esa desconexión de la función regulatoria, autosancionatoria, ese juicio que sobre mis potenciales actos elabora mi mente y me dice que ese acto es lesivo y que por tanto es moralmente injustificable, pero cómo precisamente desconectar ese juicio permite no solamente que yo realice el acto, sino que incluso se realice con más violencia en algunos casos. Cómo es fácil en esta situación oscurecer la agencia moral personal, y hay un par de mecanismos que están concentrados en eso. Por supuesto, lo aterrador que resulta de esto es que se favorece la conducta lesiva, y por supuesto, esta estructura, y esto es lo que quiero señalar y lo que señalaba con la introducción, esta estructura es muy similar tanto en la violencia interpersonal como en la conducta delictiva. Es decir, estas dinámicas ocurren tanto en el genocida, tanto en la persona que hace un acto agresivo contra el otro, violento, masivo, como en la persona que ejerce violencia interpersonal con el compañero de escritorio o con el compañero de edificio, con la persona que comparte el edificio con él. Bandura distribuye estos diferentes mecanismos en 4 locus o dominio. El locus de la conducta reprensible, el locus de los efectos que afectan los efectos mismos y el locus de la víctima. Por ejemplo, en el caso de la conducta reprensible, él coloca la justificación moral, la comparación paliativa y el etiquetado eufemístico. En los efectos detrimentales coloca la minimización, la ignorancia o la comprensión distorsionada de las consecuencias. En el caso de la víctima, la deshumanización y la atribución de la responsabilidad en la propia víctima. Y vinculados tanto a los efectos detrimentales como a la conducta reprensiva, el desplazamiento de la responsabilidad y la difusión de la responsabilidad. Entonces, para verlos con más detalle, comenzamos a considerar que aquí estamos hablando de la desconexión moral
como un conjunto de mecanismos sociocognitivos que permiten a la persona justificar actos perjudiciales para otros sin deterioro o detrimento de su autoconcepto moral.